El 6 de abril de 1915, a las 6 de la mañana, 3.000 jinetes cargaron al mismo tiempo. Piénsalo un momento. 3.000 hombres a caballo, en formación, moviéndose al unísono sobre los campos de trigo de Celaya, en el estado de Guanajuato, bajo un sol que todavía no había terminado de salir. No es una imagen que el mundo moderno pueda producir ni replicar. Es algo que pertenece a otro tiempo, a otra concepción de lo que significa la guerra y de lo que significa el valor. El ruido que hacían era como un trueno que no acababa nunca. La tierra temblaba. Los pájaros huían en todas direcciones. Los soldados en las trincheras de enfrente, los hombres que debían detenerlos, decían después que lo primero que sintieron fue el suelo moverse bajo sus pies, antes de ver nada, antes de escuchar nada. Y al frente de esa marea de carne y metal y voluntad humana estaba el hombre que había ganado todas las batallas, que había peleado en los últimos 4 años. Pancho Villa creyó que iba a ganar esta también. No lo hizo. Lo que ocurrió en los campos de Celaya entre el 6 y el 15 de abril de 1915 fue una de las batallas más mortíferas de toda la Revolución Mexicana. Fue la batalla que partió en dos la historia de Villa, el antes y el después, el ascenso y la caída, el hombre que parecía invencible y el hombre que de repente descubrió que el mundo había cambiado sin que él se diera cuenta. Fue también una lección de guerra que todavía se estudia en academias militares de todo el mundo. Una demostración de cómo un general brillante puede destruir a otro general brillante, no con más hombres ni con más valor, sino con una idea, con un pedazo de alambre, con la disposición de pensar de forma diferente sobre cómo se pelea una guerra. Pero para entender Celaya, hay que entender lo que vino antes. Hay que entender quién era Pancho Villa en la primavera de 1915. Hay que entender por qué nadie, absolutamente nadie, apostaba contra él. En enero de 1915, Pancho Villa era el hombre más poderoso de México. No el más importante políticamente, no el más respetado en los círculos diplomáticos internacionales, no el más fino en sus modales, ni el más elaborado en su retórica, pero el más poderoso, sí, sin ninguna duda razonable. Su ejército, la División del Norte, era una fuerza sin precedentes en la historia militar de América Latina. Tenía entre 35 y 40.000 hombres bajo su mando directo, más otros miles en fuerzas aliadas y grupos afines. Tenía artillería capturada en decenas de batallas, desde pequeños cañones de campaña hasta piezas pesadas arrebatadas a los federales de Huerta en las grandes batallas del norte. Tenía caballería en cantidad y calidad que ningún otro ejército del continente podía igualar. Jinetes que habían crecido sobre los caballos del desierto chihuahuense, que sabían disparar a galope y orientarse de noche por las estrellas. Tenía trenes propios, que le permitían mover miles de hombres y toneladas de equipo con una velocidad que dejaba a sus enemigos siempre desfasados. Y tenía algo que no se mide en toneladas de pólvora ni en kilómetros de vías férreas. Tenía una reputación que hacía que muchos enemigos se rindieran antes de pelear. El nombre de Pancho Villa en 1915 era una amenaza en sí mismo, un argumento que cerraba debates antes de que comenzaran. Las guarniciones de ciudades que Villa se aproximaba a atacar pedían capitulaciones antes del primer disparo, porque la alternativa era enfrentarse a la División del Norte, y nadie que hubiera visto lo que le hacía la División del Norte a una posición bien defendida tenía muchas ganas de intentarlo. Los 4 años anteriores habían sido una sucesión casi ininterrumpida de victorias. Villa había tomado Ciudad Juárez 2 veces, había destruido al ejército federal de Huerta en Tierra Blanca, en Ojinaga, en Torreón, en Zacatecas. Había maniobrado con una velocidad que dejaba a sus enemigos siempre fuera de posición, llegando donde no lo esperaban, atacando cuando nadie anticipaba el ataque. Y cada victoria había alimentado la siguiente, porque la reputación atraía reclutas. El botín pagaba los suministros, y el territorio conquistado daba bases desde donde seguir avanzando. Su método era siempre el mismo en sus líneas esenciales: velocidad, concentración, impacto frontal. Villa no creía en los asedios prolongados ni en las maniobras complicadas que sus enemigos tardaban semanas en preparar. Creía en llegar antes que el enemigo y golpear más fuerte.
Creía en la caballería como la herramienta definitiva de la guerra, porque la caballería podía hacer en una hora lo que la infantería tardaba un día en hacer, y en el norte de México, donde las distancias eran inmensas y los caminos eran malos y el terreno era desierto, la velocidad no era solo una ventaja táctica, era la diferencia entre vivir y morir. Y creía en sus hombres, en esos jinetes del norte que habían crecido montando caballos por el desierto y que disparaban mejor a galope que la mayoría de los soldados de academia disparando parados. Los periódicos americanos lo estudiaban con fascinación y con algo que se parecía al respeto involuntario que los poderosos sienten por quienes han llegado al poder por caminos que ellos no se atreven a tomar. Los observadores militares europeos, que en ese momento estaban tratando de entender la carnicería que se desarrollaba en las trincheras de Francia y Bélgica, miraban hacia México y veían en Villa algo que parecía casi anacrónico, un comandante de caballería del siglo XIX que seguía ganando en el siglo XX, un hombre que hacía la guerra como Napoleón la habría hecho, con velocidad y audacia, en lugar de con alambres y trincheras. Lo que nadie supo decirle a Villa, o lo que Villa no supo escuchar si alguien se lo dijo, era que la guerra había cambiado, que lo que estaba pasando en los campos de Francia no era una anomalía, no era un error que los generales europeos estaban cometiendo por falta de valor o de imaginación. Era el resultado inevitable de tecnologías nuevas que hacían que atacar una posición bien defendida fuera, en términos matemáticos, equivalente a suicidarse, que el futuro de la guerra pertenecía a los que sabían defender, no a los que sabían atacar. Y ese futuro tenía nombre: Álvaro Obregón. Álvaro Obregón tenía 34 años en la primavera de 1915. Era sonorense, nacido en el rancho de Siquiciba en 1880, hijo de una familia de clase media que lo educó lo suficientemente bien como para que entendiera la diferencia entre táctica y estrategia, y lo suficientemente humilde como para que nunca olvidara que las guerras las pelean los hombres, no los planes. Había llegado a la revolución como tantos otros, sin formación militar formal, con un fusil y con convicción, aprendiendo sobre la marcha lo que los libros no habían podido enseñarle. Y había resultado que aprendía extraordinariamente bien, que tenía un instinto táctico que sus contemporáneos describían como casi sobrenatural, una capacidad para leer el campo de batalla, para anticipar lo que haría el enemigo, para encontrar el punto débil que otros no veían. Pero lo que realmente distinguía a Obregón de casi todos los demás generales de la Revolución no era solo el instinto, era la disciplina intelectual, era su capacidad para observar, para absorber información y para cambiar sus métodos cuando los métodos anteriores dejaban de funcionar. Era un hombre que leía, que preguntaba, que cuando terminaba una batalla, analizaba qué había salido bien y qué había salido mal con una frialdad que sus subordinados encontraban desconcertante. La mayoría de los generales celebraban las victorias y maldecían las derrotas. Obregón las estudiaba, y desde agosto de 1914, lo que había estado estudiando con mayor atención era la guerra en Europa. La Gran Guerra llevaba apenas unos meses cuando quedó claro que algo extraordinariamente distinto estaba ocurriendo. Los grandes ejércitos que habían cruzado las fronteras en agosto, con la convicción de que la guerra duraría unas semanas, se habían hundido en un callejón sin salida que nadie había previsto. Las ofensivas, que debían ser veloces y decisivas, se estrellaban contra una realidad nueva. Cuando un ejército bien equipado se ponía a defender una posición con ametralladoras y alambre de púas, atacarlo frontalmente era casi equivalente a suicidarse. Los muertos se contaban por decenas de miles. El frente no se movía, y todos seguían intentando lo mismo, porque nadie había encontrado todavía la respuesta a cómo romper una defensa bien preparada. Obregón seguía esos reportes con una atención que sus contemporáneos mexicanos no compartían. Para la mayoría de los generales revolucionarios, la guerra en Europa era algo remoto y abstracto, una pelea entre imperios ricos por razones que poco tenían que ver con los campos del Bajío o las sierras de Chihuahua. Para Obregón era un laboratorio, un experimento brutal y costoso que estaba respondiendo preguntas que ningún ejercicio en tiempo de paz
podría responder jamás. La pregunta más importante para él era esta: ¿qué pasaría si alguien aplicara en México las mismas defensas que estaban deteniendo los ejércitos más grandes del mundo en Europa? Pasaría exactamente lo que ocurrió en Celaya. Obregón pasó los meses previos a la batalla preparando esa respuesta. Eligió el terreno, calculó las posiciones, ordenó el alambre, situó las ametralladoras y esperó a que Villa viniera hacia él. Para entender completamente lo que Obregón preparó en Celaya, hay que entender primero el contexto político que lo había llevado ahí, porque la batalla no ocurrió en el vacío. Ocurrió porque dos visiones incompatibles del futuro de México se habían agotado los intentos de coexistir y habían llegado al momento en que solo quedaba la fuerza. La Revolución Mexicana, que había comenzado en 1910 como una lucha común contra la dictadura de Porfirio Díaz, se había convertido para 1914 en una guerra civil entre los propios revolucionarios. La derrota de Huerta, el dictador que había asesinado a Madero, no había traído la paz. Había abierto el espacio para que todas las tensiones y contradicciones que la lucha común contra un enemigo común había mantenido comprimidas estallaran de golpe. Por un lado estaba Venustiano Carranza, el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, un hacendado de Coahuila con educación formal, maneras de político profesional y una visión del México postrevolucionario que básicamente preservaba las estructuras de poder existentes con algunos ajustes. Carranza quería una constitución nueva, un gobierno legítimo, orden. No quería redistribuir la tierra ni transformar la economía. Quería que México volviera a funcionar, más o menos como antes, solo que sin Díaz. Por otro lado estaban Villa en el norte y Zapata en el sur, dos hombres que venían de mundos radicalmente distintos, pero que compartían algo esencial: la convicción de que la revolución no había ocurrido para que los mismos de siempre siguieran mandando. Villa quería tierras para los campesinos del norte, Zapata quería tierras para los campesinos del sur, y los dos querían un México donde los pobres no siguieran siendo lo que habían sido siempre, instrumentos de los ricos. La Convención de Aguascalientes, celebrada en octubre de 1914, había sido el último intento serio de reconciliar esas visiones incompatibles. Fracasó de la manera más espectacular posible. Todos los líderes llegaron, todos discutieron, nadie se dio lo suficiente, y todos salieron más convencidos que antes de que el otro bando era el problema. Lo que siguió fue la inevitable. Los revolucionarios se fueron a la guerra entre sí, y la primera gran batalla de esa guerra fue Celaya. Obregón llegó a la región en marzo de 1915 con la misión específica de destruir a Villa, no de derrotarlo en una batalla, no de obligarlo a retroceder, sino de destruirlo como fuerza militar. Carranza, que era un político astuto, aunque no un gran comandante, había entendido que mientras Villa existiera como fuerza relevante, no habría estabilidad, y le había dado a Obregón los recursos y la libertad para hacer lo que considerara necesario. Obregón eligió Celaya como el lugar donde hacerlo, y la elección no fue casual. Celaya era una ciudad del Bajío, la región agrícola más fértil de México, una llanura relativamente plana cruzada por ríos y por los canales de irrigación que los agricultores locales habían construido durante siglos para llevar el agua de los ríos a sus campos. Era un terreno que, a primera vista, parecía perfectamente adecuado para la caballería. Abierto, sin obstáculos naturales significativos, con visibilidad larga en todas las direcciones. Pero Obregón había visto algo que Villa no había visto. Ese mismo terreno, con sus canales y sus campos cultivados y sus pequeñas elevaciones, podía convertirse en una trampa perfecta si se preparaba correctamente. Los canales eran antitanque naturales, o más exactamente anticaballería naturales. Los caballos no podían cruzarlos a velocidad sin romper la formación. Los campos cultivados ralentizaban el avance, y la llanura abierta que parecía favorecer la caballería era en realidad un campo de tiro perfecto para las ametralladoras. Obregón llegó a Celaya con unos 15,000 hombres. Tenía menos que Villa, pero tenía algo que Villa no tenía: un plan. Lo que construyó alrededor de Celaya en las semanas previas a la batalla no era una simple línea defensiva,
Era un sistema integrado, donde cada elemento reforzaba a los demás y donde las fortalezas del enemigo se convertían en debilidades. Primero, vino el alambre de púas. Miles de metros de alambre tendidos en franjas paralelas, a distintas distancias de las posiciones centrales, en ángulos calculados para canalizar cualquier ataque hacia zonas específicas. El alambre no era solo un obstáculo, era una herramienta de control, un mecanismo para decidir dónde iba a ir el enemigo, independientemente de lo que el enemigo quisiera. El caballo que choca con el alambre a plena velocidad no puede elegir. Va a parar, va a caer o va a enredarse. Y en cualquiera de los tres casos, queda expuesto. Luego vinieron las ametralladoras. Obregón tenía aproximadamente 80, una cifra extraordinaria para la guerra mexicana de esa época. Las posicionó en grupos de 3 o 4, en puntos que les permitieran cubrir campos de fuego que se superponían entre sí. Ningún punto del espacio frente a sus defensas estaba cubierto por una sola ametralladora. Estaba cubierto por 3 o 4 al mismo tiempo, desde ángulos distintos. La implicación era simple y brutal. Para que un atacante llegara a cualquier posición, tendría que sobrevivir fuego cruzado simultáneo desde múltiples direcciones. No era imposible, pero era estadísticamente casi imposible si el atacante venía a caballo, al descubierto, en formación. Los canales de irrigación del Bajío se convirtieron en elementos de la defensa. Obregón los incorporó a su sistema, usándolos como barreras que dividían el campo de batalla en sectores que obligaban a los atacantes a concentrarse en los puntos de cruce, que hacían que cada intento de avance pasara inevitablemente por los lugares donde las ametralladoras tenían el mejor ángulo. Y luego hizo algo que demostraba una comprensión profunda de la psicología de su enemigo. Dejó espacios deliberados, huecos en su línea que parecían debilidades, que parecían invitar el ataque. Villa era un hombre que buscaba instintivamente los puntos débiles del enemigo. Obregón sabía eso, así que creó puntos débiles falsos, espacios que llevaban a los atacantes exactamente hacia donde las ametralladoras los esperaban. No eran debilidades, eran anzuelos. Finalmente, preparó su reserva de caballería, no al frente, donde la caballería villista esperaría encontrarla y donde quedaría expuesta desde el principio. La colocó detrás de las líneas, escondida, en posición para salir por los flancos, cuando la caballería de Villa quedara atrapada y desorientada. Su caballería no estaba pensada para el ataque inicial, estaba pensada para el golpe de gracia, para el momento en que el enemigo ya estuviera roto y solo necesitara el empujón final. Era una trampa elaborada, pensada en cada detalle, diseñada específicamente para el enemigo que Obregón sabía que iba a enfrentar. Y Pancho Villa caminó directo hacia ella. Villa llegó a la región de Celaya en los primeros días de abril de 1915, con aproximadamente 20,000 hombres. Era un número aplastante en términos absolutos. Más de uno por cada defensor de Obregón, suficiente, en cualquier batalla de los 4 años anteriores, para asegurar la victoria antes del mediodía. Había señales de alarma que un comandante más cauteloso habría tomado más en serio. Los exploradores villistas, que se habían acercado a las posiciones de Obregón, reportaban cantidades inusuales de alambre de púas y posiciones de ametralladoras difíciles de identificar con precisión desde la distancia. Algunos de los generales de Villa, los más veteranos, plantearon sus preocupaciones. Dijeron que quizás convenía esperar, estudiar el terreno más tiempo, encontrar una manera de neutralizar las defensas antes de atacar. Villa los escuchó y luego ordenó el ataque. No era pura arrogancia, aunque había algo de eso. Era también el peso de 4 años de victorias que habían creado una certeza casi filosófica, que el método funcionaba, que había funcionado en Juárez y en Tierra Blanca y en Zacatecas, en situaciones que sobre el papel parecían igualmente desfavorables, que había algo en la velocidad y el ímpetu de la caballería que superaba los obstáculos que parecían insuperables cuando se los estudiaba desde lejos. Y había algo más. Villa tenía prisa. La situación política no le permitía esperar. Cada semana que pasaba sin una victoria decisiva era una semana en que Carranza consolidaba su posición.
en que los aliados de Villa recalculaban sus lealtades, en que el impulso que había construido en años de guerra se erosionaba. Villa necesitaba ganar, y necesitaba ganar pronto. El 6 de abril de 1915, al amanecer, dio la orden. Los primeros minutos del ataque del 6 de abril parecieron confirmar los instintos de Villa. La caballería salió al galope con el estruendo que siempre había precedido sus victorias, y las primeras líneas defensivas de Obregón cedieron. Cedieron porque Obregón las había diseñado para ceder. Eran posiciones avanzadas con pocos hombres, cuya función no era resistir, sino absorber el primer ímpetu del ataque, ralentizarlo y canalizar la dirección del avance hacia donde Obregón quería que fuera. Los villistas avanzaron, pensaron que estaban ganando, y llegaron al alambre. Las primeras filas de jinetes chocaron con el alambre de púas a plena velocidad. Los caballos que no pudieron frenar a tiempo se enredaron en él. Cayeron. Aplastaron a sus jinetes bajo centenares de kilos de músculo en pánico. Los que frenaron a tiempo quedaron expuestos en el campo abierto, inmóviles o casi inmóviles, sin cobertura, exactamente donde las ametralladoras los esperaban. Y las ametralladoras abrieron fuego. El sonido de una ametralladora en campo abierto no se parece a nada que la mayoría de las personas hayan escuchado. No tiene la pausa dramática del rifle de un soldado que apunta, respira y dispara. Es un tableteo continuo, casi mecánico, que no se detiene. Balas que llegan en ráfagas de cientos por minuto, que no distinguen entre el jinete y el caballo, entre el valiente y el cobarde, entre el veterano de 10 batallas y el recluta de su primera semana. Los hombres caían, los caballos caían, y los que quedaban vivos, mirando lo que estaba pasando a su alrededor, tenían que elegir en fracciones de segundo entre 3 opciones igualmente malas: seguir avanzando hacia las ametralladoras, quedarse donde estaban como blanco inmóvil, o retroceder a través del alambre que ya habían cruzado. Los que seguían avanzando llegaban al segundo cinturón de alambre. Los que pasaban el segundo llegaban al tercero. Cada línea que cruzaban los llevaba más adentro de la zona de fuego, más lejos de cualquier posibilidad de retirada ordenada, más cerca de las ametralladoras que los esperaban al final del embudo. En el flanco izquierdo, un grupo de caballería villista encontró uno de los huecos deliberados que Obregón había dejado en su línea. Un espacio abierto, sin alambre visible, que parecía una brecha en las defensas. Lo tomaron como lo que parecía, una oportunidad. Cargaron a través de él y encontraron al otro lado 3 ametralladoras posicionadas exactamente para ese momento, con los ángulos de fuego calculados para ese espacio, esperando exactamente a quien estuviera lo suficientemente convencido de su victoria como para cruzar sin dudar. En 2 horas, la primera carga de Villa fue rechazada con pérdidas enormes. Villa reagrupó y ordenó un segundo ataque. El segundo fue rechazado como el primero. Para el mediodía del 6 de abril, el campo frente a las posiciones de Obregón estaba cubierto de muertos. Hombres y caballos, enredados en el alambre, tendidos en los canales, caídos en los campos de trigo que ahora eran campos de otra cosa. El olor del campo de batalla en un día cálido de abril en el Bajío es algo que los sobrevivientes describían años después, con una precisión que revelaba que nunca habían podido olvidarlo completamente. Villa observaba desde una posición elevada al norte del campo. Sus lugartenientes esperaban órdenes, y Villa, mirando lo que había enfrente, tomó la única decisión que su experiencia le permitía tomar. Ordenó un tercer ataque. Hay algo en la psicología de los grandes comandantes que los hace, en ciertos momentos, más peligrosos para sus propios hombres que para el enemigo. Es la incapacidad de aceptar que el método que siempre ha funcionado ha dejado de funcionar. La convicción de que si el resultado ha sido incorrecto, el problema debe estar en la ejecución, no en el plan. Que si se intenta de nuevo con más fuerza, con más velocidad, con más determinación, el resultado cambiará. Villa no era el primero en caer en esa trampa mental, y no sería el último. Los generales británicos y franceses en el Somme, en Verdún, en Pas-Vendôme, enviarían olas de hombres contra las mismas posiciones durante días y semanas, con el mismo resultado:
convencidos de que la próxima oleada sería la definitiva. No lo fue, nunca lo fue. Lo que cambia la batalla no es enviar más hombres al mismo lugar de la misma manera. Lo que cambia la batalla es cambiar la manera. Villa no cambió la manera. Cambió el punto de ataque, del centro al flanco derecho, luego al flanco izquierdo, pero no cambió la táctica fundamental, caballería frontal, velocidad, ímpetu, el mismo método que había funcionado siempre. El mismo método que Obregón había construido su defensa específicamente para destrozar 3 ataques el 6 de abril. Los 3 rechazados, 400, 500, 600 muertos villistas, con más heridos. Las cifras exactas no existen porque nadie las contó en el momento y porque los carrancistas tenían incentivos para exagerarlas y los villistas para minimizarlas. Pero lo que sí está documentado es la asimetría fundamental. Villa perdía 10 hombres por cada uno que perdía Obregón. La defensa era exponencialmente más eficiente que el ataque. Cuando el sol se puso sobre Celaya el 6 de abril, Villa no había ganado ni un metro de terreno, pero tampoco estaba dispuesto a reconocer que había perdido. Ordenó a sus hombres que acamparan y esperaran. Mandó mensajeros al norte pidiendo refuerzos y municiones, y preparó lo que presentó a sus generales como el ataque definitivo. Y entonces Obregón lanzó su caballería. La caballería de Obregón salió por los flancos al anochecer del 6 de abril, cuando los villistas todavía estaban reagrupándose y calculando sus bajas. Atacó los costados de la formación villista en el momento en que ésta estaba más desorganizada, cuando los oficiales intermedios todavía no habían reconstituido sus unidades y cuando los hombres todavía estaban procesando lo que había pasado durante el día. La retirada villista fue desordenada, caótica, inevitable. Villa salvó a la mayoría de sus fuerzas, pero perdió en ese movimiento final lo que quedaba de la coherencia de sus columnas. Sus hombres volvieron al campamento del norte, no como el ejército disciplinado que había llegado días antes, sino como grupos separados de supervivientes, muchos sin sus oficiales, muchos sin sus caballos, todos con la misma pregunta en la cabeza que ninguno se atrevía a decir en voz alta: ¿qué acaba de pasar? Los días entre el 7 y el 12 de abril fueron una pausa extraña, llena de una tensión que los relatos de los supervivientes de ambos lados describen de forma similar. La sensación de que algo había cambiado, de que el campo de batalla ya no era el mismo lugar que había sido antes del amanecer del 6 de abril. Villa usó esos días para esperar refuerzos y reorganizarse, también para intentar entender lo que había salido mal. Reunió a sus generales, estudió los reportes de los exploradores que se habían acercado a las posiciones de Obregón, intentó calcular dónde estaban los puntos realmente débiles, si es que había alguno. Lo que descubrió, o debería haber descubierto, era que no lo sabía, que Obregón había construido una defensa que no tenía puntos débiles reales, solo puntos débiles falsos diseñados para atraer exactamente el tipo de ataque que Villa hacía, y que la única forma de romperla no era encontrar el hueco correcto, sino cambiar fundamentalmente el tipo de ataque. Algunos de sus generales lo dijeron. Sugirieron esperar a tener suficiente artillería para bombardear las posiciones de Obregón antes de enviar la caballería. Sugirieron atacar de noche, cuando las ametralladoras eran menos efectivas. Sugirieron rodear Celaya por el norte o el sur, cortar las líneas de suministro de Obregón, obligarlo a salir de sus defensas. Villa escuchó, y el 13 de abril ordenó el ataque más grande de todos. El segundo período de la batalla, que los historiadores suelen llamar la Segunda Batalla de Celaya, para distinguirlo del primer período, comenzó el 13 de abril con una escala que no tenía precedentes en la Revolución Mexicana. Villa había reconstituido su fuerza hasta aproximadamente 20,000 hombres, con refuerzos llegados del norte, y los lanzó todos al mismo tiempo, en ataques simultáneos desde múltiples direcciones, con el objetivo de sobrepasar las defensas de Obregón por puro peso numérico. La lógica era simple y fatal. Si una columna no podía romper la línea, quizás 5 columnas atacando al mismo tiempo sí podrían. Si las ametralladoras no podían apuntar a todos los ángulos a la vez,
Quizás había un ángulo que quedaría sin cubrir. Si el alambre era un obstáculo, quizás suficientes hombres podrían abrirse camino a través de él. Lo que Villa no había calculado, o no había querido calcular, era que Obregón también había usado los días de pausa. Había traído más alambre. Había recibido refuerzos propios, unidades de infantería llegadas en tren desde el este. Había reposicionado sus ametralladoras para cubrir los nuevos ángulos de ataque que los días anteriores le habían revelado que Villa prefería, y había preparado a sus hombres para lo que sabía que vendría: una ofensiva total, el ataque definitivo de Villa, el momento en que todo se decidiría. La batalla del 13 de abril fue la más violenta de las tres. Duró todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, sin pausa. Las olas de caballería villista golpeaban las posiciones de Obregón. Eran rechazadas, se reagrupaban y volvían. El campo de Celaya, que ya olía a muerte desde hacía una semana, se fue cubriendo de nuevas capas de muertos. Los heridos que no podían moverse quedaban atrapados entre las líneas, a merced del calor del día y del frío de la noche. Y en la tarde del 13 de abril, cuando la ofensiva villista había alcanzado su punto de máximo esfuerzo y sus columnas estaban más extendidas y más desordenadas que en cualquier momento anterior, Obregón lanzó su movimiento final. Su caballería salió simultáneamente por la derecha y por la izquierda, no uno o dos grupos, sus reservas completas, coordinadas, atacando los dos flancos de la formación villista al mismo tiempo. Era el movimiento de pinza, que los generales romanos llamaban envelvement y que los manuales militares de todas las épocas describen como la forma más eficaz de destruir un ejército en campo abierto. Para los villistas que lo vivieron, fue el momento en que el pánico reemplazó al valor. Llevaban horas atacando hacia adelante, con el fuego de las ametralladoras frente a ellos, con los muertos a sus costados, concentrando toda su atención y toda su energía en la línea que tenían enfrente. Y de repente había caballería enemiga en sus flancos. No venía de frente, no venía de atrás, venía de los lados, exactamente desde donde no estaban mirando, exactamente desde donde no podían responder sin girar y romper la formación. El colapso fue rápido. Las unidades que estaban atacando frontalmente quedaron atrapadas entre el fuego de frente y la caballería en los flancos. Las que intentaron retirarse encontraron los canales de irrigación bloqueando las rutas naturales de escape. Las que intentaron reorganizarse descubrieron que la cadena de mando había colapsado. Los oficiales habían caído o se habían separado de sus unidades en el caos del día, o simplemente no había manera de transmitir órdenes coherentes a través de un campo de batalla que se había convertido en el interior de un tornado. La retirada se convirtió en desbandada. Los hombres huían en todas las direcciones disponibles, abandonando armas, abandonando caballos, abandonando artillería que había costado años capturar. La caballería de Obregón los persiguió durante kilómetros, tomando prisioneros, capturando cañones, destruyendo la coherencia de lo que quedaba de la División del Norte. Cuando el sol se puso sobre Celaya el 13 de abril de 1915, Pancho Villa había perdido la batalla más importante de su vida. Las cifras exactas de la batalla de Celaya son, como siempre en los conflictos de esa época, difíciles de establecer con precisión. Las fuentes carrancistas reportaban números que probablemente estaban inflados por razones propagandísticas. Necesitaban que la victoria pareciera lo más aplastante posible para consolidar la posición de Carranza frente a sus rivales. Las fuentes villistas, en los raros casos en que hablaban del tema, los minimizaban. Los historiadores posteriores, trabajando con los documentos de ambos lados más los reportes de observadores independientes, han llegado a un rango de estimaciones que varían pero coinciden en la escala. Villa perdió entre 4.000 y 6.000 muertos en las dos fases de la batalla, con miles más de heridos y prisioneros. En total, entre 8 y 10.000 bajas. Obregón perdió alrededor de 1.000, posiblemente menos, pero los números solos no capturan lo que ocurrió en Celaya. Lo que ocurrió en Celaya fue la demostración práctica de algo que los generales europeos estaban aprendiendo al mismo tiempo al otro lado del océano, pagando un precio similar en vidas,
que la tecnología había alterado el equilibrio fundamental entre ataque y defensa, y que cualquier ejército que no lo hubiera comprendido pagaría ese aprendizaje con su propia sangre. Las ametralladoras hacían que defender una posición fuera exponencialmente más eficiente que atacarla. El alambre de púas anulaba la velocidad de la caballería, que era el arma de ataque más efectiva de la época, y la combinación de los dos, en manos de un comandante que había pensado cuidadosamente sobre cómo usarlos juntos, era casi imposible de superar con el tipo de ataque que Villa sabía hacer. Villa sabía atacar mejor que nadie en México, pero Celaya no era un problema de ataque, era un problema de adaptación. Y Villa llegó a la batalla sin haber resuelto ese problema. Para Álvaro Obregón, Celaya fue la confirmación de todo lo que había creído sobre la guerra moderna, pero también le costó más de lo que cualquier reportaje de la época quiso admitir. En las semanas siguientes a Celaya, mientras sus fuerzas perseguían a los villistas hacia el norte, Obregón continuó la campaña en la región del Bajío. En Trinidad, en junio de 1915, se repitió esencialmente el mismo patrón que en Celaya. Villa atacó, las defensas de Obregón lo rechazaron, y la caballería carrancista terminó el trabajo. Villa perdió otros miles de hombres. Fue durante la batalla de Trinidad cuando ocurrió el momento más dramático de la vida personal de Obregón. El 3 de junio de 1915, mientras observaba el campo de batalla desde una posición elevada, un proyectil de artillería estalló muy cerca de él. La metralla le arrancó el brazo derecho a la altura del hombro. La hemorragia fue masiva. Los médicos que llegaron al lugar dijeron después que era un milagro que no hubiera muerto en los primeros minutos. Lo estabilizaron como pudieron, lo transportaron a la ciudad más cercana con instalaciones quirúrgicas y los cirujanos amputaron lo que quedaba del brazo. En los días que siguieron, mientras se recuperaba de la cirugía con la fiebre y el dolor que cualquier herida así produce, Obregón vivió momentos que sus biógrafos han descrito con distintos grados de detalle según las fuentes. Lo que parece cierto es que en algún momento de esa recuperación tuvo acceso a una pistola y estuvo a punto de suicidarse. La idea de vivir sin el brazo derecho, de ser el hombre que había ganado la batalla más importante de la revolución y que ahora no podía ni escribir sin ayuda, le resultaba insoportable. No lo hizo. Alguien o algo lo detuvo. Siguió viviendo. Siguió recuperándose. Y con una determinación que sus contemporáneos describían como aterradora en su frialdad, siguió siendo exactamente lo que había sido antes, un hombre que analizaba los problemas, encontraba soluciones y las ejecutaba sin importarle el precio personal. Usó el manguito vacío de su manga derecha el resto de su vida. No lo escondió, no pidió que nadie lo ignorara, lo usó como lo que era, un recordatorio de lo que cuesta ganar. La batalla de Celaya tiene un lugar especial en la historia militar de América Latina, y no solo por las cifras o por la identidad de los combatientes. Tiene ese lugar porque fue uno de los primeros ejemplos en el continente de la aplicación sistemática y exitosa de las lecciones de la guerra de trincheras europea a un conflicto americano. Obregón tomó algo que estaba ocurriendo a 12.000 kilómetros de distancia en los campos de Francia y Bélgica y lo trasladó a los campos de trigo del Bajío con una precisión que sus contemporáneos mexicanos no podían haber anticipado. Lo que demostró no era solo que las ametralladoras y el alambre de púas podían detener a la caballería. Eso ya era conocido en teoría. Lo que demostró era que un comandante con la imaginación suficiente para ver cómo esas herramientas funcionaban juntas, en un terreno específico, contra un enemigo específico, podía transformar una desventaja numérica en una victoria aplastante. Los manuales militares que estudian Celaya en las academias del mundo no la presentan solo como la victoria de Obregón ni como la derrota de Villa. La presentan como un caso de estudio sobre la adaptación táctica, sobre la diferencia entre el comandante que pregunta qué funciona en este contexto y el que asume que lo que funcionó antes seguirá funcionando. Sobre cómo las guerras no las ganan solo el valor y los números, sino la capacidad de pensar más rápido que el enemigo sobre cómo ha cambiado el campo de batalla. Para Villa, Celaya fue el principio del fin de su poder como fuerza dominante en México. Las derrotas que siguieron en los meses posteriores, en Trinidad,
en Aguascalientes, en Sonora, fueron variaciones del mismo tema. Villa atacando con sus métodos habituales, Obregón o sus generales respondiendo con las mismas defensas, y los villistas pagando el mismo precio brutal que habían pagado en los campos de trigo del Bajío. Para finales de 1915, Villa controlaba solo las sierras del norte de Chihuahua. Tenía quizás 4 o 5 mil hombres. Estaba empobrecido, acorralado, políticamente aislado. Y fue en ese momento de derrota total cuando tomó la decisión que lo convertiría en leyenda para siempre. Atacó los Estados Unidos en el pueblo de Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916, provocando la mayor crisis diplomática entre los dos países en décadas. Pero esa es otra historia. Los campos de Celaya han cambiado mucho desde 1915. La ciudad ha crecido enormemente, absorbiendo los terrenos donde se peleó la batalla. Los canales de irrigación que Obregón usó como defensas naturales han sido modificados o han desaparecido. El alambre de púas hace mucho que fue recogido o que se oxidó en la tierra. Los cuerpos de los muertos fueron enterrados en fosas comunes en los días que siguieron a la batalla, y muchas de esas fosas no están bien marcadas ni son fáciles de encontrar. Hay monumentos en la ciudad. Hay una calle que lleva el nombre de Obregón. Hay placas que recuerdan lo que ocurrió aquí. Hay en el museo local fotografías de la época que muestran el campo de batalla, antes de que el tiempo lo borrara. El alambre todavía tendido, los cuerpos todavía en los lugares donde cayeron, los cañones capturados alineados como trofeos. Y hay algo más persistente que cualquier monumento. Hay una memoria colectiva en el Bajío, en Guanajuato, en todo el norte de México, de lo que ocurrió en esos campos durante esos 10 días de abril de 1915. Una memoria que se transmite en las familias cuyos abuelos o bisabuelos pelearon aquí, de un lado o del otro. Una memoria que dice, aquí fue donde todo cambió. Aquí fue donde el hombre que parecía invencible descubrió que no lo era. Pancho Villa murió en 1923, 8 años después de Celaya. En esos 8 años, vivió algunas de las aventuras más extraordinarias de toda su historia. Atacó los Estados Unidos, sobrevivió la persecución del ejército americano más poderoso del hemisferio, se recuperó de una bala en la pierna que debería haberlo matado en una cueva de la sierra chihuahuense, reconstruyó sus fuerzas desde cero en condiciones que habrían destruido a cualquier hombre normal. Y finalmente llegó a un acuerdo de paz que le permitió retirarse a una hacienda en Durango. Fue asesinado en una emboscada en julio de 1923, acribillado en su automóvil en las calles de Parral. Álvaro Obregón llegó a ser presidente de México 2 veces. El hombre que había ganado la batalla más importante de la revolución con un brazo, que había gobernado el país durante 4 años, que había intentado retirarse y que fue llamado de vuelta a la política cuando nadie más parecía capaz de mantener el orden. Fue asesinado también en 1928, mientras celebraba su reelección en un restaurante de la Ciudad de México. Un joven que se acercó con la excusa de hacerle un retrato le disparó a quemarropa. Los 2 hombres que se enfrentaron en Celaya en abril de 1915 terminaron sus vidas de la misma manera. En México, la revolución no fue generosa con sus hijos. Para entender completamente el peso de lo que ocurrió en Celaya, hay que hacer un ejercicio que la historia a veces se niega a hacer: ponerse en el lugar de los hombres que pelearon ahí, no de los generales, sino de los soldados, los hombres que cargaron, los que esperaron detrás del alambre, los que murieron sin saber exactamente por qué las cosas habían salido así. Un jinete villista que participó en la primera carga del 6 de abril de 1915 había pasado probablemente varios años siguiendo a Villa. Había visto Tierra Blanca, había visto Torreón, había visto Zacatecas, había aprendido en esas batallas que la carga de caballería funcionaba, que si ibas lo suficientemente rápido y con suficientes hombres, las líneas enemigas cedían. Había sobrevivido todo eso. Tenía razones concretas y verificables para creer que el método funcionaba. Y en la mañana del 6 de abril montó su caballo, escuchó la señal y cargó, exactamente como siempre había hecho, exactamente como le habían enseñado que funcionaba.
Lo que encontró al otro lado fue un mundo diferente al que conocía. Un mundo donde la velocidad no era una ventaja, sino un factor que hacía más difícil esquivar el alambre. Un mundo donde el valor no servía de nada contra una ametralladora que disparaba 300 balas por minuto desde una posición cubierta a 200 metros de distancia. Un mundo que no jugaba con las reglas que él había aprendido. Ese jinete, si sobrevivió, pasó el resto de su vida intentando explicarle a la gente lo que había ocurrido ese día. Y la mayoría no lo entendía, porque para entenderlo había que haber estado ahí, haber sentido cómo el terreno que parecía abierto se convertía de repente en una trampa sin salida, haber escuchado el tableteo continuo de las ametralladoras mezclado con los gritos de los caballos heridos y los hombres que caían. Y del otro lado del alambre había soldados de Obregón que también tenían sus propias historias, hombres que llevaban horas viendo venir las cargas de caballería y disparando, 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 hasta que el metal del cañón de sus armas estaba demasiado caliente para tocar. Hombres que recargaban las ametralladoras con las manos, temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Hombres que en algún momento de ese día miraron el campo frente a ellos y vieron algo que no habían podido imaginar antes de esa mañana, el resultado concreto de lo que significaba la guerra moderna. Ninguno de los dos grupos de hombres eligió estar en Celaya. Llegaron ahí porque sus generales los llevaron, porque la revolución los había arrastrado en direcciones que ninguno hubiera elegido libremente, porque el México que ambos querían construir, aunque no podían articularlo en términos filosóficos, era un México diferente al que habían heredado, y esa diferencia valía lo suficiente para morir por ella. O eso era lo que creían en abril de 1915. Si alguno de ellos sobrevivió lo suficiente para ver lo que México se convirtió en las décadas siguientes, es una pregunta diferente si siguieron creyéndolo. Hay otro aspecto de la batalla de Celaya que los libros de historia suelen mencionar de pasada, pero que merece más atención: el papel de los trenes. La Revolución Mexicana fue, entre otras cosas, una guerra de ferrocarriles. El sistema ferroviario que Porfirio Díaz había construido durante su dictadura, pensado para conectar las minas y las haciendas del norte con los puertos del Golfo y el Pacífico, se convirtió en la columna vertebral logística de todos los ejércitos revolucionarios. Quien controlaba las vías férreas controlaba la velocidad del movimiento de tropas, el flujo de municiones, la posibilidad de concentrar fuerzas en el lugar correcto, en el momento correcto. Villa había sido un maestro en el uso de los trenes. Su tren personal, que los periodistas americanos describían como una ciudad rodante, era el símbolo más visible de esa maestría. Un convoy que se movía con su ejército y que llevaba todo lo necesario para la guerra y para la vida. Hospitales en vagones, cocinas en vagones, caballos en vagones, artillería en plataformas, municiones en furgones cerrados, y en el vagón central, la oficina de Villa, desde donde dirigía tanto la guerra como la administración del territorio que controlaba. Pero en Celaya, las ventajas logísticas de los trenes beneficiaron más a Obregón que a Villa. Las líneas ferroviarias del Bajío conectaban Celaya con las regiones controladas por Carranza, lo que permitió a Obregón recibir los refuerzos, el alambre de púas, las municiones adicionales y los cañones que necesitaba en los días previos a la batalla. Villa, que avanzaba desde el norte, tenía líneas de suministro más largas y más vulnerables. Cuando Villa necesitó refuerzos en los días entre las dos fases de la batalla, tardó más tiempo en recibirlos porque sus vías de comunicación eran más largas. Y en una batalla donde el tiempo entre ataques era tiempo que Obregón usaba para fortalecer sus defensas, esa diferencia de horas y días importó. La logística no es tan dramática como la carga de caballería. No genera los mismos titulares ni las mismas historias. Pero en Celaya, como en casi todas las grandes batallas de la historia, la logística fue uno de los factores que decidió el resultado. Obregón no solo pensó mejor que Villa sobre cómo defender sus posiciones, pensó mejor sobre cómo asegurarse de tener lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Existe una anécdota sobre los días posteriores a la primera fase de la batalla que revela algo esencial sobre la diferencia de carácter entre los dos protagonistas de Celaya. Obregón,
después de rechazar los 3 ataques del 6 de abril, envió un mensaje a Villa. El contenido exacto del mensaje varía según la fuente, pero la esencia era la misma en todas las versiones. Obregón le hacía saber que estaba dispuesto a negociar, que había una salida diplomática si Villa quería tomarla, que no era necesario que muriera más gente. Villa respondió. También el contenido exacto varía, pero la esencia era igualmente consistente. Rechazó la propuesta. Dijo, en términos más o menos directos, que venía a ganar, no a negociar, que si Obregón quería resolver el asunto sin más sangre, era él quien debía rendirse. Los historiadores que conocen bien a los dos hombres leen ese intercambio como un resumen perfecto de sus personalidades. Obregón ofrecía una salida porque entendía que cada hombre que moría innecesariamente era un costo que México pagaría durante generaciones, y porque confiaba suficientemente en su defensa como para saber que podía darse el lujo de ser magnánimo. Villa rechazaba la salida porque rendirse, incluso ante la evidencia de que el ataque directo no funcionaba, era algo que su psicología no podía aceptar. Para Villa, la rendición negociada era una derrota. La derrota militar, aunque costara miles de muertos, era al menos una derrota que había ocurrido sobre el campo de batalla, donde seguía habiendo la posibilidad teórica de invertir el resultado. Villa eligió el campo de batalla y pagó el precio que Zelaya tenía asignado para quien lo eligiera. La repercusión de Zelaya en el resto de la Revolución Mexicana fue inmediata y profunda. Las noticias de la derrota villista llegaron a todas las regiones del país con una velocidad que el sistema de telégrafos de la época permitía, y el efecto político fue enorme. Los gobernadores y caudillos locales, que hasta entonces habían mantenido una postura ambigua entre Villa y Carranza, empezaron a pronunciarse. Algunos lo hacían por convicción genuina, pero la mayoría lo hacían por el mismo cálculo que siempre ha guiado a quienes sobreviven en los márgenes del poder. Se ponían del lado del que parecía que iba a ganar, y después de Zelaya, ese lado era claramente Carranza. Los aliados de Villa en distintas regiones del país, que dependían de su protección y sus recursos para mantenerse, empezaron a calcular sus opciones. Algunos negociaron directamente con Carranza. Algunos esperaron a ver cómo evolucionaba la situación. Muy pocos siguieron leales incondicionalmente, y los que lo hicieron pagaron un precio elevado en los meses siguientes. En el exterior, el reconocimiento diplomático que tanto importaba para consolidar un gobierno en México también comenzó a inclinarse definitivamente hacia Carranza. Los Estados Unidos, que seguían de cerca los eventos de la Revolución con una atención mezcla de interés económico y preocupación estratégica, vieron en Zelaya la señal que habían estado esperando. Villa ya no era el hombre que podía controlar México. El reconocimiento americano de Carranza, cuando llegó en octubre de 1915, fue en parte consecuencia directa de lo que había ocurrido en los campos del Bajío 6 meses antes. Todo esto no había terminado de escribirse en los días inmediatamente después de la batalla. En abril de 1915, mientras Villa reagrupaba sus fuerzas y preparaba el ataque del 13, el resultado final de la revolución todavía no estaba decidido, pero los dados ya habían sido lanzados y habían caído de la manera que Obregón había calculado que caerían. La historia de Zelaya también es la historia de una pregunta que México se hizo durante décadas sin encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Quién fue el villano y quién fue el héroe? La respuesta es que no hubo ninguno, o que hubo los dos al mismo tiempo. Obregón ganó la batalla porque era el mejor general en ese campo ese día, y eso lo convirtió en héroe de la causa carrancista. Pero el México que Carranza construyó no fue el México que los hombres de Villa habían imaginado cuando dejaron sus ranchos y sus trabajos para seguir al Centauro del Norte. Fue un México más ordenado, sí, más estable, sí, pero no fundamentalmente más justo para los que habían peleado esperando justicia. Villa perdió Zelaya, pero la pregunta de por qué peleó Villa, la pregunta de qué México era posible y para quién, esa pregunta no la resolvió ninguna ametralladora ni ningún cinturón de alambre de púas. Siguió abierta, sigue abierta todavía. La batalla de Zelaya no terminó el 13 de abril. Terminó semanas después, cuando quedó claro que Villa no iba a poder reconstituir su fuerza
lo suficientemente rápido como para recuperar la iniciativa antes de que Obregón consolidara su ventaja. Pero el 13 de abril fue el momento de quiebre, el punto después del cual la dirección de la historia estaba fijada aunque todavía no todos lo supieran. En los días inmediatamente posteriores al 13 de abril, Villa pasó por algo que pocos de sus biógrafos describen con suficiente detalle: un período de silencio. Sus lugartenientes recordaban que el general, que normalmente nunca dejaba de hablar, de planear, de moverse, de dar órdenes, pasó varios días casi sin comunicarse, comía poco, dormía mal, se sentaba durante horas mirando algo que nadie más podía ver. Lo que estaba procesando, aunque ningún documento lo diga explícitamente, era algo que quizás ningún hombre de su carácter puede procesar fácilmente: la posibilidad de que se hubiera equivocado. No en un detalle táctico, no en la elección de un camino sobre otro, sino en algo fundamental, en la creencia central que había sustentado toda su carrera militar, que el valor y la velocidad siempre son suficientes. Cuando salió de ese silencio, lo hizo como siempre había hecho, con acción. Comenzó a reorganizar, a reclutar, a planear el siguiente movimiento, pero algo había cambiado, aunque él mismo habría sido incapaz de articularlo con precisión. La certeza absoluta que había llevado a 3.000 hombres al galope en la mañana del 6 de abril ya no estaba. En su lugar había algo más parecido a la determinación de quien sabe que puede perder, pero decide seguir de todas formas, que es un tipo de valor diferente, quizás más profundo, pero también más melancólico. La historia de la batalla de Celaya tiene también una dimensión que los análisis militares suelen ignorar: la dimensión de los pueblos y las ciudades de la región que vivieron los meses de guerra en el Bajío sin haber pedido ser el escenario de ninguna batalla. Celaya en 1915 era una ciudad de unos 30.000 habitantes. Era una ciudad comercial, con mercados, con fábricas textiles, con una clase media de comerciantes y artesanos que llevaba años intentando sobrevivir a los vaivenes de la revolución. Cada vez que un ejército pasaba por la región, la economía local se detenía, los suministros desaparecían, los precios subían hasta niveles absurdos, y los civiles se encerraban en sus casas esperando que el siguiente soldado que llamara a la puerta fuera a pedir comida y no a hacer algo peor. Durante los días de la batalla, los habitantes de Celaya, que no habían huido antes de que comenzara el combate, se convirtieron en espectadores involuntarios de algo que no comprendían completamente, pero que podían sentir con toda claridad. El rumor constante de la artillería en la distancia, el humo que a veces llegaba hasta las calles del centro, los heridos que llenaban los hospitales improvisados en las escuelas y las iglesias, los muertos que eran traídos en carretas y enterrados en los terrenos que quedaban disponibles. Los médicos locales, los practicantes, los curanderos, todos terminaron trabajando para los ejércitos de ambos bandos, no porque eligieran uno u otro, sino porque los heridos llegaban y alguien tenía que atenderlos. Las mujeres de la ciudad, que en muchos casos eran las más organizadas para estas emergencias, coordinaron redes informales de asistencia que funcionaron durante días con muy pocos recursos y una eficiencia que ningún documento oficial registró, porque nadie pensó que valía la pena documentar lo que hacían las mujeres. Cuando la batalla terminó y los ejércitos se fueron, Celaya quedó con los muertos de otros, con las casas quemadas o dañadas, con los campos arruinados por el paso de los caballos y los cañones, con las reservas de comida agotadas. La reconstrucción tomó años, y la memoria de lo que había ocurrido ahí se quedó en la ciudad mucho más tiempo que eso. Existe también la dimensión internacional de Celaya que merece ser mencionada, aunque a menudo queda sepultada bajo los detalles de la Guerra Civil Mexicana. En abril de 1915, la Primera Guerra Mundial llevaba 8 meses en curso. Los ejércitos de 4 de las potencias más grandes del mundo estaban enredados en un conflicto que ya había producido más bajas que ninguna guerra anterior en la historia de Europa. Y en ese contexto, lo que ocurría en México podría parecer una nota al margen, un conflicto regional de escala comparativamente modesta. Pero los observadores militares de varios países seguían los eventos de la Revolución Mexicana con una atención considerable. Los alemanes,
que estaban involucrados en una diplomacia paralela con México, tratando de encontrar formas de mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra europea, veían en la inestabilidad mexicana una oportunidad potencial para mantener a Washington preocupado con su propio vecino del sur. Los americanos, que intentaban mantener su neutralidad en Europa mientras protegían sus extensos intereses económicos en México, seguían cada batalla y cada cambio de equilibrio de poder con la atención de alguien que sabe que las consecuencias llegarán a afectarlo directamente. Y los propios generales europeos, algunos de los cuales tenían acceso a reportes detallados sobre las batallas mexicanas, veían en Celaya una confirmación de lo que ya estaban aprendiendo en sus propios campos de batalla, que la ametralladora había cambiado la guerra de manera fundamental y que cualquier ejército que no lo hubiera comprendido pagaría el precio tarde o temprano. En ese sentido, Celaya no fue solo una batalla entre mexicanos, fue un punto de datos en un debate global sobre el futuro de la guerra que se estaba resolviendo simultáneamente en múltiples lugares del mundo. Y la conclusión que Celaya añadió a ese debate era la misma que el Somme y Verdún añadirían con muchos más muertos, que el ataque frontal contra posiciones bien defendidas con armas automáticas es una forma extraordinariamente eficiente de destruir un ejército. Hay una pregunta que los historiadores que estudian Celaya siempre terminan haciéndose, aunque no siempre la formulan en los libros porque parece demasiado simple para un texto académico. ¿Podría Villa haber ganado? La respuesta honesta es, quizás, si hubiera hecho las cosas de forma radicalmente diferente. Si hubiera llegado a Celaya con artillería suficiente para bombardear las posiciones de Obregón antes de enviar la caballería, las defensas habrían sido menos efectivas. Si hubiera atacado de noche, cuando las ametralladoras eran menos efectivas y el alambre menos visible, si hubiera rodeado Celaya por el norte, cortando las líneas de suministro de Obregón y obligándolo a salir de sus defensas, en lugar de atacar al enemigo donde el enemigo era más fuerte. Pero Villa no hizo ninguna de esas cosas, no porque fuera incapaz de pensar tácticamente, su historial previo demuestra que sí podía, sino porque Celaya lo enfrentó a un problema que su experiencia no le había preparado para reconocer. El problema de un método que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo que ya no se ve como un método, se ve como la naturaleza de las cosas, como la forma en que la guerra funciona, como algo que no necesita ser cuestionado porque los resultados siempre lo han confirmado. Para Villa, atacar con caballería frontal no era una táctica, era la guerra. Y cuando la guerra cambió, Villa tardó demasiado en verlo. Obregón lo vio antes, y esa diferencia de visión, más que cualquier diferencia de valor o de números, fue la que decidió el resultado de Celaya. Y con Celaya, el resultado de la Revolución Mexicana. 3.000 soldados cayeron en la primera noche, 3.000 jinetes que habían cabalgado durante años detrás de un hombre al que creían invencible, que habían ganado batallas que nadie creía posibles, que habían construido el ejército más poderoso de México desde cero, cayeron en los campos de trigo del Bajío porque el mundo había cambiado, y nadie les había dicho que el método que los había llevado hasta ahí ya no era suficiente. Punto 3. Esa es la lección de Celaya, no la lección de que el valor no importa. El valor siempre importa, sino la lección de que el valor sin adaptación es simplemente valentía en la dirección equivocada. Y el desierto del Bajío, que vio todo esto, no ha olvidado nada.